Rendición de cuentas, año 2015. El asambleísta Franco Romero Loaiza, representante de la provincia de El Oro ante la primera función del Estado, la Asamblea Nacional, cumple su obligación constitucional y legal de rendir cuentas a sus mandantes de su actuación durante el año 2015. El escenario que se vivió durante el año legislativo 2015 fue muy dinámico. Las condiciones que impone la mayoría oficialista hacen que se traten proyectos de ley constantemente. Desde el partido de gobierno se procura aprobar leyes lo más rápido posible, creyendo que son el remedio para todos los males, en su mayoría con imposiciones desde la función ejecutiva. A pesar de esta mayoría legislativa, Franco Romero Loaiza ha intervenido siempre que se ha requerido una voz de protesta, una voz de reclamo, una voz de claridad de conceptos y una voz de conocimiento de la realidad que vivimos en estos días en nuestra patria. Ha apoyado con su voto cuando la materia que se trata es conveniente para la sociedad en general y ha rechazado enérgicamente cuando el caso lo ha ameritado. Como es de su competencia, ha participado en las sesiones del Pleno Legislativo y de la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control, que integra, tratando los diversos temas como las enmiendas constitucionales, aprobación de proforma presupuestaria, tratamiento de proyectos de ley, aprobación de acuerdos internacionales y resoluciones legislativas. Asimismo, ha cumplido con la función de fiscalización a los órganos del poder público. A continuación, vamos a observar fragmentos de las intervenciones hechas por Franco Romero Loaiza en el Pleno Legislativo, como representante del pueblo de El Oro. En la sesión en la que se trató el proyecto de ley orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales, Franco Romero expresó su acuerdo con la aprobación de esta ley por existir inequidad en la distribución de la tierra en el país, e hizo un análisis de las bondades de nuestros suelos. Por otro lado, cuestionó la discrecionalidad de la ley en cuanto a la autoridad única del agua y sus peligros como en casos análogos en otras actividades como la minería. En el Ecuador existen aproximadamente 12 millones de hectáreas cultivables. Si dividimos ese número de hectáreas para el número de habitantes, para 15 millones aproximadamente de habitantes, nos tocaría solamente 0.80, o sea, menos de una hectárea a cada uno de los ecuatorianos. Por eso es que nosotros estamos completamente de acuerdo en que la tierra está mal distribuida en el Ecuador. Ha estado mal distribuida y todavía se encuentra mal distribuida en nuestro país. Ojalá que esta ley, una vez que se apruebe en segundo y definitivo debate, no quede en letra muerta y los gobiernos de turno, aplicando la ley, además de aplicar la ley, instrumenten y ejerciten una serie de acciones para que se pueda hacer efectiva las potencialidades que tenemos en nuestro país. Todos sabemos, ya se lo ha manifestado aquí hoy, la cantidad de microclimas, la cantidad de diversidad que tenemos también en calidad de suelos para poder cultivar la tierra. Podemos producir cultivos tropicales, podemos producir cultivos de climas templados, de climas extremadamente fríos, tenemos agua en las alturas. Entonces, estamos de acuerdo con la ley, vamos a hacer unas pequeñas observaciones que las consideramos pertinentes, pero también creemos que vale la pena decirlo. Hay algunas cosas que se están dejando para la discrecionalidad de la Autoridad Única Agraria Nacional. Y eso no está bien, porque entonces se va a producir lo que se viene produciendo en otras actividades productivas en el país, como es el caso de la minería, en donde desde el Ministerio
de Minas, de Hidrocarburos y desde el Ministerio del Ambiente se procede a clausurar algunas minas y luego se levantan esas clausuras. Cuando se levantan esas clausuras, estas no se dan por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que hay de por medio coimas, grandes cantidades de dinero que se tienen que entregar a autoridades deshonestas que siempre van a haber, no solamente en este gobierno, sino en cualquier otro gobierno que venga, porque siempre hay funcionarios honestos, funcionarios eficientes y también hay funcionarios deshonestos e ineficientes. La tierra es de los habitantes del Ecuador, para los agricultores y campesinos más pobres y necesitados, remarcó, y finalizó analizando la situación de los cafetaleros del país. La tierra de nuestro país, del Ecuador, tiene que ser para los ecuatorianos. La tierra tiene que ser para los agricultores y para los campesinos pobres de nuestro país. En estos días estamos viendo algunos spots en la televisión con respecto del desarrollo cafetalero y cacaotero. Permítanme decirles, mis queridos amigos, que no es verdad que esté sucediendo semejante maravilla. En el sector cacaotero existe una pequeña rentabilidad, muy pequeña, sobre todo cuando los agricultores que se dedican a esa actividad son muy eficientes, están utilizando variedades nuevas, están utilizando variedades mucho más productivas. Pero en el sector cafetalero, pensar que hay algún éxito, alguna rentabilidad, no, señores. El sector cafetalero es el sector más pobre de este país, ha sido siempre. Hace 50, 60, 70, por la década del 50, hubo un boom cafetalero. Recuerdo que los agricultores de mi provincia decían, siempre se referían a esa época como cuando el café subió a 1000 sucres el quintal, y hubo un boom, y naturalmente las personas lograron comprar más propiedades, mejorar su situación económica. Pero luego de ese boom, lo que ha venido sucediendo en el sector cafetalero es que vaya desapareciendo. Es más, en 2014 bajó la producción. Concluyó su tiempo, asambleísta. Le ruego solamente para concluir esto. En 2014 bajó de 300.000 toneladas a 200.000 toneladas métricas la producción del café. Eso significa que realmente tenemos serios problemas. Gracias, señora presidenta. En la sesión que se trató el proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el legislador orense manifestó su rechazo a la aprobación de la homologación de obras en ciudades que pertenecen a distintas regiones naturales de nuestro país. Citó ejemplos como el Hospital Teófilo Dávila y argumentó en contra de la posibilidad de construir el Hospital del IES en Machala con planos del Hospital de Puyo. Las diferencias que existen en la posibilidad de homologar la construcción de obras en diferentes regiones naturales del país. Eso es imposible hacerlo. Yo, cuando preparaba esta intervención, había pensado simplemente en sugerir al presidente de la comisión y a los miembros de la comisión que se incorpore dentro del articulado del proyecto la prohibición para que se construyan obras homologadas entre diferentes regiones naturales del país. Pero después de escuchar las diferentes intervenciones, entre otras las del arquitecto Villacreces, yo quiero pedir a la comisión y a sus miembros que se prohíba expresamente en el articulado de la ley las homologaciones en la construcción de obras en el sector salud, educación, etcétera, entre diferentes regiones naturales de nuestro país. Voy a dar y a citar solamente 2 ejemplos de que eso constituye un verdadero fracaso.
Hace más de 40 años se construyó en Machala el Hospital Teófilo Dávila, regentado por el Ministerio de Salud, con planos y diseños de un hospital construido en la región interandina. Ese hospital nació muerto porque no contemplaba el tema del aire acondicionado para las diferentes salas, para las salas de espera, para los quirófanos, etcétera, etcétera. La dimensión entre el piso y el tumbado de la construcción era sumamente pequeña. En la costa necesitamos que los tumbados superen los 3 metros por lo menos, como bien acota José Ricardo Moncayo, que también es arquitecto. Entonces, este tipo de cosas que ya han sucedido en el país, no necesariamente en este gobierno, sino a través de toda la historia, no podemos nosotros legalizarlas mediante la aprobación de un proyecto de ley. El famoso Hospital Teófilo Dávila de Machala, que es el hospital más grande de la provincia del Oro, nunca funcionó eficientemente. Hace pocas semanas, el señor presidente de la República actual ha visitado nuevamente nuestra provincia y ha ofrecido construir el hospital tan ansiado del Seguro Social, el que nosotros venimos exigiendo desde hace algunos años, de nivel 3, y nos ha manifestado que se construirá ya mismo un hospital similar a la de Ciudad del Puyo. En primer lugar, el Puyo está a 924 metros sobre el nivel del mar. Machala está entre 4 o 6 metros sobre el nivel del mar. En segundo lugar, el Oro tiene más de 100,000 afiliados al Instituto de Seguridad Social. La ciudad del Puyo no llega a los 10,000. Entonces, por favor, esto no se puede dar. Esto tiene que eliminarse de este proyecto de ley, porque no funciona la homologación en la construcción de obras entre diferentes regiones naturales del país. En la sesión en la que se debatió el proyecto de ley orgánica para la justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar, el representante de la provincia de El Oro cuestionó la forma en que se pretende financiar el presupuesto general del Estado, en detrimento de los derechos de los trabajadores y jubilados, y la forma irresponsable en que se aprobó ese presupuesto del año 2015. Señaló la necesidad de tratar estos temas con absoluta responsabilidad en la confianza de la representación política que ostentan como legisladores. Esta tarde, esta noche, después de la presentación del señor presidente del directorio del Instituto de Seguridad Social, yo he aprendido mucho. Voy a empezar desde mañana a llamar a mis acreedores y les voy a decir, sabes que he decidido no pagarte. Pero naturalmente, si más adelante tienes alguna necesidad y yo también estoy de acuerdo, yo te voy a garantizar que van a satisfacerse todas tus necesidades. Miren ustedes lo que yo he aprendido hoy y esta noche. Más o menos eso es lo que nos ha dicho el señor presidente del Instituto de Seguridad Social. No te pagamos, no te debemos nada, pero si alguna vez, por unos 10, 20 años, necesites, ahí vamos a estar. Y como esta es una noche y un día histórico, según muchos legisladores, yo creo que también hemos podido comprobar que es verdad aquel pensamiento popular de que el hombre es el único animal que se tropieza 2 veces en la misma piedra. Lo que estamos viviendo hoy, señora presidenta y señores legisladores, es consecuencia de la irresponsabilidad que tuvo el bloque oficialista al aprobar el presupuesto general del Estado del año 2015 en noviembre del año pasado. Ahí ya le advertimos al país y al sector oficialista que ese presupuesto estaba desfinanciado en más de 10,000 millones de dólares. El tiempo nos ha dado la razón. No han pasado sino 4 o 5 meses y ya sabemos la situación en que se encuentra
la economía del país y sobre todo las arcas fiscales. Nosotros somos representantes del pueblo ecuatoriano. Cada uno de nosotros ha recibido el voto soberano de nuestros conciudadanos en cada una de las circunscripciones a las que representamos aquí. Y en consecuencia tenemos que ser honestos, recíprocos, consecuentes con ese pueblo que confió en nosotros. Y no podemos aprobar aquí, cada semana, cada 15 días, cada mes, una ley que, de acuerdo a las buenas intenciones, va a solucionar todos los problemas del país. Estamos en pleno conocimiento de lo que se está tratando. Lo único que quiero decirle, señora presidenta y señores legisladores, que quería hacer uso de la palabra para decirle al pueblo ecuatoriano, a través de los medios de comunicación, que quien habla, Franco Romero, representante del pueblo del Oro en el seno de la primera función del Estado, votará en contra de este proyecto de ley. Muchas gracias. En el Pleno de la Asamblea Nacional se trató el proyecto de ley de remisión de intereses, multas y recargos tributarios sobre impuestos nacionales. El asambleísta orense expuso su apoyo a la aprobación de la normativa porque es un estímulo a los productores agrícolas pequeños del país, quienes han sido olvidados por las autoridades estatales desde siempre. Y afectuoso a todas y todos los agricultores y artesanos que se encuentran aquí en las barras altas de la Asamblea Nacional. Claro, señora presidenta, que tenemos que apoyar este proyecto para condonar los intereses y las multas de los agricultores y artesanos deudores del Banco Nacional de Fomento, a quienes no podemos perdonarles la deuda es a los gobiernos anteriores y al gobierno actual que no han trabajado en beneficio del sector agropecuario. Si algún sector productivo del país ha sido postergado durante estos últimos 9 años, ha sido precisamente el sector agropecuario. Veamos las causas para que los agricultores estén en mora. Sequía. ¿Por qué la sequía les ha afectado a sus cultivos? Porque no hay sistemas de riego para poder contrarrestar la sequía. Inundaciones. ¿Por qué las inundaciones han afectado a los agricultores que no han podido cumplir con sus obligaciones en el Banco Nacional de Fomento? Porque tampoco hay obras de infraestructura, de drenaje, para poder evacuar las aguas cuando éstas están de más en los cultivos. Esas razones y otros motivos son los que han llevado a los agricultores a caer en mora. He tenido la suerte de ser agricultor durante toda mi vida. Soy hijo y nieto de agricultores y ganaderos. Y tuve también la suerte de tener un negocio en donde vendía insumos y maquinaria para el sector agropecuario. Y puedo decirle aquí al país, a través de los medios de comunicación que nos escuchan, que los mejores pagadores son los agricultores pequeños, los ganaderos pequeños. A veces los grandes productores son los que no pagan oportunamente sus deudas. Por eso quiero decir categóricamente al país que votaré personalmente favorable por este proyecto de ley en homenaje al sector agropecuario que ha sido el más olvidado por todos los gobiernos en la historia republicana de nuestra patria. Por otro lado, cuestionó la falta de trabajo de los gobiernos provinciales y seccionales, dejando de atender a la población rural y agropecuaria del Ecuador, especialmente en la provincia de El Oro. Señaló que no está de acuerdo con la aprobación de una parte de la ley, pero que no puede dejar de apoyar a los pequeños agricultores del país. ¿Qué hacen los prefectos provinciales, los gobiernos provinciales para solucionar los problemas de los agricultores? ¿Acaso durante este invierno no hemos podido escuchar las voces angustiadas de los campesinos quejándose por la falta de carreteras para poder sacar sus productos?
por el colapso de los puentes en la mayoría de las carreteras del sector agropecuario. Tenemos que combatir a esos prefectos faranduleros que se han especializado en organizar bailes y en organizar eventos de belleza, eligiendo la reina de las parroquias y de las provincias y etcétera, etcétera, en lugar de destinar esos recursos económicos para ayudar al sector agropecuario. En mi provincia, en la provincia del Oro, una provincia eminentemente agropecuaria y acuícola, hace falta la mano del gobierno provincial para solucionar los problemas en la mayoría de los cantones de la provincia. No existen carreteras asfaltadas para el sector agrícola, inclusive en la parte baja de la provincia del Oro, de donde exportamos más de 1,5 millones de cajas de banano todas las semanas, no están las carreteras asfaltadas para evitar el estropeo de la fruta. Es decir, hay una deuda de parte de los gobiernos provinciales y municipales inclusive con el sector agropecuario, porque en las pequeñas poblaciones del campo tampoco han llegado los alcaldes y los gobiernos municipales a entregar el alcantarillado de aguas servidas y lluvias para que los campesinos puedan vivir en mejores condiciones. Por eso, señora presidenta y señores legisladores, yo voy a votar a favor de este proyecto de ley. No estoy de acuerdo con la primera parte. Es una mala lección para los contribuyentes del Ecuador, porque aquellos que pagamos puntual y honestamente los impuestos al Estado ecuatoriano, aparentemente somos perjudicados con esta condonación de intereses y multas a aquellos que no pagaron. Ya se ha dicho aquí por parte de algunos legisladores que van a ser beneficiados con esa remisión de intereses y multas grandes empresas, hasta por $400 millones. Son muy pocos, o es muy pequeña la cantidad que realmente se va a perdonar a los pequeños contribuyentes del Ecuador. Pero, como no se vota aquí, artículo por artículo en este periodo legislativo, como no se vota por capítulos, votaremos a favor del sector agropecuario, a favor de los campesinos, de aquellos que solamente toman vacaciones cuando se enferman y que se jubilan cuando se mueren. Gracias, señora presidenta. En la sesión en la que se discutió en primer debate el proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo, Franco Romero Loaiza intervino manifestando su inconformidad con la profundización de la burocracia y el centralismo que se pretende implementar con la ley propuesta, y les recordó todo el mal que ha causado a las provincias y cantones periféricos del Ecuador desde hace muchos años. Finalizó declarando su oposición a todo intento de centralizar más al país porque va en contra del desarrollo de todos, por lo que rechazó enérgicamente el proyecto legal. Él se ha referido a los tecnócratas, a la burocracia dorada de Quito, que no solamente se ha manifestado en este gobierno, que se ha manifestado siempre durante la historia republicana del Ecuador, y que es precisamente la que ahora concibe ahí en las emplades estos proyectos de ley como el que estamos tratando y discutiendo el día de hoy. Aquí da la impresión que la Asamblea Nacional se ha dividido este día en dos partes: la de los más inteligentes, aliados del gobierno nacional presente, y la de los menos inteligentes de la oposición. De los más inteligentes que quieren controlar todo desde la ciudad de Quito, y de los menos inteligentes, aquellos alcaldes y concejales que legítimamente elegidos por el pueblo en sus respectivos cantones están gobernando en esas jurisdicciones. ¿Por qué ese discrimen con las provincias periféricas de la patria? ¿Por qué ese discrimen con los 221 cantones de la patria ecuatoriana? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se miente y se dice que ahora en este gobierno, en esta revolución ciudadana, se han dado todos los grandes cambios?
Se dice que ahora se transfieren los recursos económicos automáticamente por primera vez. Señores asambleístas, Franco Romero, quien les habla, fue quien impulsó y presentó un proyecto de reforma a la Constitución Política del Estado en el año 95 y logró su aprobación para que las transferencias a los gobiernos seccionales descentralizados sean en forma automática, y se consiguió que además se asigne el 15% del presupuesto general del Estado, de los ingresos del presupuesto general del Estado para todos los municipios y consejos provinciales del Ecuador. Hace 20 años sucedió eso. Por favor, señores, basta de leyes centralistas como esta. No queremos seguir siendo presas del centralismo, no queremos seguir siendo presas de la corrupción que significa el centralismo hoy en este gobierno y ayer también en otros gobiernos. Señores legisladores y señora presidenta, no vamos a votar por esto, y yo los invito a todos los alcaldes del Ecuador, los invito a los concejales del Ecuador que se levanten ante la aprobación de este proyecto de ley, como también invoco a los señores asambleístas de las provincias periféricas del Ecuador a no votar por este mamotreto que no va a servir para nada en la historia de nuestro país. Gracias, señora presidenta. En la sesión en la que se aprobó el proyecto de resolución legislativa para identificar a los diputados presuntos responsables de la cesación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional en el año 2004 para la acción de repetición por parte del Estado, el legislador por el Oro explicó el procedimiento que se estaba aplicando como un paso previo al juicio de conocimiento que tendrá que ser ante un juez competente, en virtud de la unidad jurisdiccional que rige en el país. Concluyó declarando que se debe a sus electores, a los que representa con responsabilidad, por lo que votó a favor de la resolución planteada. Los jueces, que son los competentes para dictar justicia siempre, y por lo tanto en este caso, serán los que en un juicio de conocimiento determinarán la responsabilidad, y en este los presuntos responsables ejercerán sin límites su derecho a la defensa. En este juicio se deberá juzgar si existió culpa grave o dolo y si se deba aplicar a los diputados que votaron a favor de las resoluciones la norma de irresponsabilidad por los votos. Yo me debo a mis electores. Me han elegido en 6 ocasiones su representante, primero como prefecto, después como diputado, como asambleísta constituyente en el 98 y ahora como asambleísta en representación de la provincia del Oro. Y yo creo y considero, señora presidenta, que me han elegido tantas veces porque saben que soy un hombre serio, porque saben que soy un hombre responsable, porque saben que cada una de estas ocasiones que he desempeñado cargos y funciones públicas he demostrado seriedad, responsabilidad. En este caso, siendo consecuente y leal con mis electores, sí procede, señora presidenta, que nosotros en este mismo día aprobemos esta resolución con las enmiendas que ha manifestado Luis Fernando Torres, es decir, una resolución debidamente motivada. En la sesión en la que se conoció la proforma presupuestaria del año 2016, presentada por el Ejecutivo, Franco Romero Loaiza cuestionó la misma, señalando primero a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADES como uno de los responsables del mal manejo económico al fallar en la función de planificación encomendada, zonificando al país innecesariamente, es decir, burocratizando en detrimento de los ciudadanos. Argumentó además que se ha sobrevalorado el cálculo de la recaudación de impuestos del año 2015, por lo que va a aumentar el déficit presupuestario. Y concluyó mostrando el gasto del presupuesto geográfico per cápita, en donde se evidencia groseramente la inequidad y el centralismo que existe. Es que tengo que decir públicamente que no estoy de acuerdo con todos los términos en que se ha elaborado la proforma.
Desafortunadamente, una de las instituciones en donde se elabora la Proforma General del Estado es las Emplades. Y es precisamente ese organismo el que ha venido fallando en los últimos tiempos. Nos ha llevado a una zonificación administrativa en todo el país en relación a la constitución y creación de las posibles regiones horizontales en el país, que tengo que volver a decirlo en este pleno, jamás se harán realidad. Ese proyecto de crear regiones horizontales en el país no ha tenido el asidero en ninguno de los cantones y provincias del país. No ha habido ningún gobierno provincial que haya tomado la iniciativa de crear una región horizontal. Por eso es que no entiendo hasta ahora cómo es posible que las Emplades continúe insistiendo en zonificar administrativamente el país. En el caso particular de mi provincia, la provincia de El Oro, 18 subsecretarías están asentadas en la ciudad de Loja. Y cuando un pequeño empresario que tiene más de 10 trabajadores o empleados tiene la obligación legal de hacer aprobar un reglamento interno, señora presidenta, tiene que viajar a otra provincia para que el ministerio, en la subsecretaría del Ministerio de Relaciones Laborales, se apruebe ese reglamento interno. Y cuando un orense viaja a Loja para realizar ese trámite, le dicen en Loja que la documentación todavía no ha sido enviada desde la oficina que recepta las solicitudes en la ciudad de Machala. Ese es un verdadero fracaso. Entonces, señora presidenta y señores asambleístas, nosotros desafortunadamente no podemos estar de acuerdo tampoco con este presupuesto. Presupuesto que, como ya se ha dicho antes aquí, ha sobrevalorado los ingresos por impuestos, tasas y contribuciones. Asciende a una cantidad que supera los 17.000 millones de dólares. Los entendidos en la materia y nosotros, desde el punto de vista de nuestro modesto criterio y conocimientos, creemos que esos ingresos no van a superar las 14.000 millones de dólares, cosa que va a incidir en el déficit presupuestario, puesto que ese faltante, esa brecha, va a incrementar el mismo. Por otro lado, señora presidenta, hemos encontrado también que el gasto por geográfico es completamente inequitativo en el país. La Proforma del 2016, en la Proforma, el promedio nacional del gasto per cápita es de $1.836,97. Casi todas las provincias están por debajo del gasto per cápita promedio nacional, con excepción de 3 provincias. Pichincha, escúcheseme bien, $7.667,59. Napo, $3.207,29. Y Galápagos, con $2.899,04. ¿Y qué pasa con el resto del país? Aquí tenemos la tabla. Carchi, una de las mejores per cápita, $1.000 por cada carchense. Guayas, $500 por cada guayasense. El Oro, $700 por cada orense. Los Ríos, menos de $500 por cada riocense. Esa es la realidad del país. A esta situación crítica, inequitativa, nos ha llevado el gobierno concentrador del poder y centralista. Esta situación no puede continuar
señores asambleístas, señora presidenta, tenemos que poner los ojos en las provincias periféricas de nuestra patria para que éstas se desarrollen y dejen de presionar en los problemas que sí tiene la ciudad de Quito, como el del transporte y de otras índoles, precisamente por ese centralismo que nos gobierna desde hace muchos años, no solamente desde hace 9 años en que está gobernando el señor presidente Rafael Correa. Centralismo es de vieja data en nuestro país, desafortunadamente. Señora presidente, señora presidenta, ojalá que el próximo año podamos elaborar o el Ejecutivo elabore un presupuesto que sea más objetivo con la realidad que vive el país y sobre todo con la realidad que viven los hombres y las mujeres que residen en las provincias periféricas de nuestra patria. Gracias, señora presidenta. Rendición de cuentas, año 2015.